La balanza de Dios es perfecta, hermano. Nunca vaya a pensar que Dios es injusto, sino que Dios es justo, hermano. Dios es bien justo con nosotros y si hay algo que todavía no lo hemos recibido, no lo tenemos en nuestras manos, ¿acaso Dios no habla o acaso Dios realmente no puede contestar, no puede dar una respuesta a sus hijos? ¿Acaso no hay Dios dentro de la iglesia que no pueda dar una respuesta a toda situación? Claro que hay Dios. Sí que hay Dios. Sí que hay respuesta de parte de Dios. El tema es si yo quiero la respuesta de Dios o quiero buscarme una respuesta acomodada realmente a lo que yo quiero o a lo que yo pretendo de mi situación. Porque dioses hay muchos y el mundo busca dioses para que le solucione sus problemas. El mundo busca a los dioses con minúscula para que sea solucionado su problema, pero nosotros buscamos al Dios creador, al Dios de dioses, al Señor de señores, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Así que todo lo que usted tenga realmente para preguntar a Dios, todo lo que usted hoy por hoy se le hace turbio, no lo puede con claridad ver, hay un Dios que saca a la luz todas las cosas y responde, hermano. Amén. Ese Dios es el que vamos a predicar en esta hora. Amén. Gloria al Señor. Viendo como venimos viendo, hermano, los llamados con propósito, Dios me venía hablando sobre las determinaciones que un llamado con propósito debe tener. ¿Sí? Determinación. Y eso es una palabra que a la ligera, parecería algo realmente sin importancia, parecería algo que decido y se me va bien, y se me va mal, me va mal. Y yo le quiero decir una cosa, los determinados en Dios, o sea, pesan las situaciones, miran en la balanza de Dios a ver qué es lo que Dios quiere para sus vidas y no deciden a la ligera, ni toman decisiones apuradas en los caminos del Señor. Por eso, Dios me hablaba de algunos ejemplos, y quiero hoy verlo con ustedes, los ejemplos de la palabra de Dios, de los hombres llamados por Dios, que tuvieron que tomar determinaciones, que Dios los llevó a tomar determinaciones, que Dios los llevó, hermanos, a hablarle muy fuertemente para que ellos puedan decidir lo correcto delante de su presencia. Porque incorrectamente y con error podemos decidir constantemente y nos podemos equivocar mucho al caminar en un evangelio sin preguntarle a Dios lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Pero Dios va preparando, Dios no te va a decir todo, pero te va a dar realmente la dirección correcta y Él va a preparar el camino para que en ese camino tú descubras qué más hay y puedas ser aprobado en el camino que Dios trazó para tu vida. Por eso, antes de ir al primer ejemplo, hermano, el primer ejemplo, yo quería darle la definición de determinación. Una persona cuando está determinada delante de Dios o determinada para alguna situación, significa una persona definida. Significa una persona que tiene con seguridad claramente lo que va a hacer. ¿Escuchó? O sea, una persona, hermano, que realmente tiene un llamado, la iglesia tiene un llamado, tendría que moverse en el plano que Dios está trazando con determinaciones, con definiciones, con resoluciones. Eso significa. O sea, la persona que determina está sentenciando. Vi una sentencia, cuando se dictamina una sentencia en un juicio, dice, bueno, es culpable o inocente. Cuando yo estoy determinando, yo estoy diciendo, esto es o esto no es. Eso es una determinación. Los llamados tienen determinaciones, pero para esas determinaciones Dios los va preparando. Dios los va preparando. O sea, Dios no va a hacer que usted tome una determinación sin antes estar preparado, sin antes recibir la palabra, sin antes que Dios le hable, sin antes que Dios los ministre,
sin antes que Dios haga algo en su vida, Dios no lo va a hacer que usted se determine por algo. ¿Escuchó? Por eso usted está hoy sentado para que realmente pese hoy los caminos que Dios le está haciendo transitar. No sé si se escucha bien, hermano, está bien el audio, en el nombre de Jesús. Amén. Por eso vamos a ir al primer ejemplo, hermano. El primer ejemplo lo tenemos en Génesis 12, 1 al 5. La vida de Abraham, hermano, es la vida de un hombre de Dios que Dios lo determinó, lo definió, le dio una palabra a través de su espíritu y Abraham la recibió. Y fíjese que Abraham tomó realmente esa palabra con mucha fuerza. Porque si no había fuerza en esa palabra, si él no recibía fuerza con esa palabra, él no podía, hermano, decidir. Porque la palabra de Dios viene con fuerza, viene con poder. Amén. La palabra de Dios viene con poder, viene con unción para que la persona tome la palabra y para que la persona decida realmente si lo va a hacer o no delante de Dios. Dice que Abraham recibió una palabra en 12:1 de Génesis, dice, y el Señor dijo a Abraham, este es el primer ejemplo, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Sigamos leyendo. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le estaba hablando hasta ahí. Sigamos. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, cuando Abraham escuchó esas palabras, terminó Dios de hablar, hermano, porque a veces no lo dejamos hablar a Dios. Hablamos sobre lo que Dios está hablando. Ni siquiera dejamos terminar a que Dios hable y nosotros ya estamos proponiéndole algo a Dios antes de que termine lo que nos tiene que decir. No sé si a usted le pasa al hablar con personas que están aceleradas, muy aceleradas, y no le dejan que termine de hablar uno, que están hablando aún cuando no terminó la charla uno. Esa persona está muy acelerada, está con una necesidad tremenda de poder solucionar su situación. Dice, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, recibió la palabra y automáticamente actuó. Porque vino con poder esa palabra para su vida, porque la recibió. Porque Abraham tuvo realmente confirmación en su espíritu, porque la palabra va a tu espíritu. Y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Aram. Y el 5, y ahí terminamos. Y tomó a Abraham a Sarai su mujer, escuche, y tomó a Abraham a Sarai su mujer. No dijo, Dios me habló a mí y si mi esposa me sigue, no, la tomó con autoridad en el nombre de Jesús por esa palabra, porque si Dios te llama con tu familia. Amén. Y aló su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Aram y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. O sea, había un lugar que Dios le había mostrado, había una situación que él tenía que pasar, es el caminar hacia la tierra que Dios le había mostrado y Dios iba a respaldar ese caminar si Abraham seguía con las instrucciones, si estaba determinado, si estaba siguiendo los términos de Dios. Eso significa determinarse. Pero hay algo tremendo, hermano. Apenas Dios le empieza a hablar a Abraham, en el verso 1, 12:1 dice así, mira, vete de tu tierra. Fíjese que Dios le dice, vete, sal de tu tierra, porque era la tierra de él, pero no era la tierra donde Dios le iba a hablar, se le iba a revelar y lo iba a bendecir muy grandemente. ¿Escuchó? No era la tierra, hermano, donde Dios lo iba a bendecir grandemente. O sea, este hombre estaba recibiendo dirección y lo primero que Dios hizo es sacarlo de su tierra.
Es sacarlo del lugar donde se crió, es sacarlo del lugar donde a él le parecía que iba a tener éxito, que iba a tener grandeza, que iba a tener exaltación, que iba a ser mayor entre los que estaban alrededor de él. Lo sacó. Vete de tu tierra, porque era la tierra de él. Él amaba esa tierra y Dios lo primero que hizo es cortarla. Cortó el lugar, sacó el lugar, y a veces decimos, no, Dios no puede ser que me lleve a tal lugar, y Dios te está llevando a tal lugar. Pero es escuchar la voz de Dios, es entender lo que Dios está haciendo con mi vida, es entender lo que Dios está haciendo con tu vida. De entre tus parientes, escuche, de entre tus parientes. ¿Por qué lo estaba por sacar de los parientes, hermanos? Porque le iba a dar otra familia, que no iba a ser de sangre, ¿escuchó? Sino iba a ser una familia de fe. Lo iba a sacar de la familia, ¿por qué? Porque dentro de la familia Dios quería hablar solamente con Abraham. No quería hablarle a todos los parientes, quería hablar con Abraham. Desde Abraham iba a hablar Dios a sus parientes en la carne. A ti Dios te sacó de entre tus parientes, porque a ti te va a utilizar Dios para hablarle a tus parientes en la carne, porque ahora tienes una familia en la fe. Ahora tienes hoy una familia en la fe, la cual tienes que valorar mucho más que tu familia en la carne. Parece algo loco, parece algo, hermano, que es ridículo, pero ante los ojos de Dios, los que son comprados a precio de sangre son los que son hermanos para Dios. ¿Escuchó? Delante de Dios usted es hermano por la sangre de Cristo. O sea, Dios hizo otra familia que, aunque usted valore hoy más la familia en la carne, aunque usted realmente, y como yo también, por supuesto, siento porque mi carne, mi sangre me tira hacia mis familiares, pero entiendo realmente que hay algo superior que Dios hizo con mi vida, que es comprarme a precio de sangre y formar una familia en la cual yo tengo que valorar. Como dice la Biblia, más aún aquellos que fueron y que son familia de la fe. Qué tremendo, ¿no, Dios? Qué tremendo, hablando fuertemente, haciendo que ese hombre empiece a tomar decisiones para ser un hombre grande entre los hombres. Para ser un hombre grande, o sea, la cultura hebrea, la cultura judía, la cultura donde realmente Dios estuvo hablando, Dios estuvo manifestándose. Choca, hermano, para muchos de esta tierra. Choca para muchos que no quieren realmente sujetarse a lo que Dios dijo a estos hombres. Si a estos hombres Dios le habló y estos no obedecieron, Dios tenía un pueblo preparado que es la iglesia para que obedezca lo que estos hombres no obedecieron. Nosotros debemos tener los ejemplos. Dios le dijo a Pablo, decirle al pueblo mío, decirle a la iglesia que los ejemplos de Israel, lo que pasó con Israel, es ejemplo para que ellos no cometan los mismos errores. Para que ellos sigan realmente mi palabra y no vean los errores de los que fueron hablados y no hicieron caso, como los judíos. ¿Escuchó? Y yo no le estoy diciendo que sea judío, porque usted es ciudadano del cielo. No hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, sino que todos somos un mismo cuerpo, ¿sí? En Cristo, por la sangre de Cristo. De entre tus parientes y de la casa de tu padre. Vende la casa, regala tu casa, cosa que no te dé ganas y no puedas volver más, le dijo. Hacé lo que quieras con la casa de tu padre, pero hacé algo. El padre ya había muerto, pero vos te tenés que correr de esa casa. ¿Por qué? Porque quiero tratar con tu vida, le dijo Abraham. Y Abraham tuvo que tomar esa determinación. A la tierra que yo te mostraré. Había una tierra, hermano, había un lugar donde Dios iba a manifestar, donde Dios iba a hacer algo distinto con ese hombre. No lo hizo con el papá, no lo hizo. No lo hizo con el primo, no lo hizo. No lo hizo con el sobrino, no lo hizo con Abraham. Dios tiene un plan, un propósito contigo, personal, con tu familia personal, dentro de un propósito general que es en la iglesia. ¿Escuchaste, hermano? Para que no malinterpretes lo que te estoy diciendo. Acá Dios no te está diciendo, vende tu casa, andate para otro país. No, no te está diciendo. Te está diciendo que las determinaciones por la obra de Dios, las determinaciones por el llamado de Dios, por lo que Dios te llamó, son más fuertes que cualquier ligadura que tú puedas tener con tus parientes, con tu tierra, con la casa de tu padre.
¿Escuchó? Jesús, hermano, el Hijo de Dios, en medio de sus familiares, era manoseado por sus hermanos. Le decían, vos sos hijo de Dios, andá a hacer la obra de Dios, le decían. Y se burlaban. Y no lo siguieron al principio, pero al final estaban con él, llorándolo. ¿Escuchó? Pero si Jesús se quedaba a hacerle caso a los hermanos en la carne que no entendían el llamado de Dios, Jesús no los iba a rescatar. Y así hay gente llorando a gente en la carne y se pierde de la vida espiritual personal que Dios tiene para uno. Entonces, al perder vida espiritual no te vas a rescatar ni tú, ni vas a rescatar a tu familia. Porque Dios te está llamando a ti. El tema es que lo entiendas. Y Abraham caminó ¿hacia dónde? Hacia el lugar donde Dios le dijo, ahí te voy a bendecir. Ahí te voy a bendecir. En ese lugar, no era en otro lugar. Sí, Dios está en todos lados. Sí, Dios está en todos lados, hermano. Estamos de acuerdo. Pero Dios tiene un lugar fijo, una tierra fija, hermano, fijo para bendecirte. Tú no puedes ir a cualquier lado y decir, sí, acá quiero que Dios me bendiga. No, no, no. Hay un lugar específico donde tú vas a recibir el crecimiento, vas a recibir la bendición, vas a recibir la libertad, vas a recibir los dones del ministerio y la función que tienes que tener en tu iglesia. Es un lugar específico. No hay otro lugar. Es un lugar que Dios preparó. ¿Escuchaste, hermano? Y Abraham no se puso a contender con Dios, con que esta es mi tierra, con que Dios, acá yo ya me conozco todo, me conocen todos, acá la tengo bien clara. No, no, no. Vas a ir a un lugar donde yo te voy a mostrarlo. Acá no valía nada la sabiduría de Abraham, acá valía realmente la obediencia de Abraham. Aquí valía el llamado que Dios le hizo a Abraham, hermano. Aquí no valía las riquezas que tenía ni los parientes que lo acompañaban. No, no, aquí valía, hermano, el llamado que Dios le estaba haciendo. ¿Cuántos están entendiendo la palabra, hermano? El llamado te traslada. El llamado te hace ir 1 hora, 20 minutos, 2 minutos, 3 minutos, para estar en el lugar exacto, correcto. En el lugar donde Dios te va a bendecir. En el lugar donde Dios te va a dar la libertad, donde Dios te va a dar el conocimiento de Él. En el lugar justo, ¿para qué? Para que tú puedas ser alguien que lleve ese mensaje que te hizo feliz y que te hace feliz. Amén. El verso 6 y 7. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Fíjese que él, al llegar a esa tierra, recibió algo. Recibió realmente, hermano, una manifestación, se le apareció Dios. Dios se le apareció, o sea, Dios le dijo, anda a esa tierra, y recién ahí lo pudo él adorar libremente. En la tierra donde Dios le dijo, ¿sabe qué? El lugar de libertad, donde tú te sientes libre para adorar a Dios, donde tú te sientes libre para funcionar para tu Dios, ese es el lugar donde es tu bendición. A donde hay esclavitud, a donde hay, hermano, contienda, donde hay división, no puedes realmente servir a Dios. Y eso es lo que hay que entender del llamado. En el llamado tiene que haber libertad. Que luchas contra la división, por supuesto. Que luchas contra un montón de adversidades, por supuesto. Dios nos prepara para luchar contra esas adversidades, contra esas divisiones, contra ese que se opone al llamado que Dios te hizo. Y algunos por equivocarse del lugar, por equivocarse de tomar una decisión propia, entonces vagabundean en un desierto por mucho tiempo y pierden muchas cosas en el llamado. Se pierden muchas cosas. El otro ejemplo es Josué, hermano. Josué también fue preparado. Esta es una preparación donde Dios se le reveló a Abraham, Dios se le apareció. ¿Qué obtuvo Abraham aquí? Mirar a Dios en una manifestación. Eso obtuvo. Josué fue preparado en Éxodo 33:11. Le invito, hermano, que vaya ahí a la Biblia. Josué fue preparado también para una determinación que no se vio en el momento, que no se vio, o sea, tuvo muchas determinaciones Josué,
Pero hubo un momento, hermano, cuando estaba todo el paquete servido, donde Josué tenía que hacer algo, porque cuando Dios, hermano, te dé todo, cuando Dios te ponga en la mesa todo, te ponga todo, el asado, el helado, toda la bebida, todo, la mesa está servida, todo el manjar, cuando no te haga falta nada, ahí Dios te dice, bueno, ¿ahora me vas a servir o te vas a seguir quedando a banquetear por toda tu vida que te resta? Josué tomó una decisión y la supo tomar, ¿por qué? Porque estaba acostumbrado a ver a un hombre que estaba con Dios. Aprendió de un hombre que estaba con Dios, miró la manifestación, miró que Dios estaba con él, miró que lo servía, miró que al servicio Dios recompensaba el servicio hacia Dios. Entonces Josué aprendió. En el 33:11 dice, y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. ¿Cómo fue preparado Josué? No apartándose de la tienda donde un hombre de Dios traía cosas de Dios. O sea, estaba cerca de uno que ya estaba viviendo su llamado, viviendo una parte, hermano, de la gloria de Dios. Entonces estaba esperando siempre Josué eso que Moisés traía. Hermano, cuando Josué estaba ahí esperando, no esperaba cualquier cosa, esperaba la presencia de Dios, esperaba la palabra de Dios, esperaba ser empapado de lo que Moisés traía de arriba o de la tienda, como decía ahí. Dios le hablaba a Moisés y Josué quería ser el primero en saber lo que Dios decía. Josué quería ser el primero en recibir esa parte que a él como hijo espiritual, como discípulo, estaba esperando realmente de Moisés. ¿Qué es lo que Dios dijo? ¿Qué es lo que Dios está hablando? ¿Qué es lo que Dios está diciendo hoy, para el ministerio, para el pueblo, para esta iglesia, para la familia? ¿Qué es lo que está diciendo? Está siendo preparado cerca de un hombre de Dios para que tome determinaciones. Es más, cuando Moisés se muere, a Josué no le quedan fuerzas. Y Dios cuando lo llama le dice, esfuérzate y sé valiente. Eso lo conoce todo. Josué 1 en adelante, es un lindo capítulo. ¿Quién no lo ha leído, hermano? Dios le da fuerza, lo llama, le dice, ahora vas a ser el sucesor de mi siervo Moisés. Mi siervo se fue, pero aprendiste, te preparé con él. Ahora vas a tomar vos la directiva, ahora vas a ir al frente, ahora lo vas a llevar a la victoria, le vas a entregar lo que le corresponde a cada uno. Ahora se va a hacer realidad el sueño que todos estaban teniendo en el desierto. Y Josué tuvo esa determinación, hermano, de agarrar fuerzas en el poder del llamado. El llamado te da poder, hermano, te da poder. Dios te llama y te da poder para encarar cualquier cosa a la cual Dios te encomienda. Entonces, Josué fue preparado al lado de Moisés y tomó una determinación muy fuerte. Capítulo 24 de Josué. Vamos al 24 de Josué. Del 1 al 15 vamos a leer. Vamos a leer esos 15 versos, hermano, que es importante. Porque ahí Josué, para definir a un pueblo, para hacer que un pueblo se resuelva su situación, para hacer que un pueblo realmente desaloje todo lo que Dios le estaba molestando. Que hay muchas cosas que a Dios le molesta, sí, pero este ya sabía lo que le estaba molestando a Dios del pueblo. Y Josué tomó la palabra y dice así, mire lo que dice. Entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. A todos, los juntó a todos. Llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales. Y ellos se presentaron delante de Dios. El 2. Y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel. Escuchen, empezó a profetizar. Así dice el Señor Dios de Israel. Y ahí empieza. Al otro lado del río, y empieza a recordarles. O sea, hoy estamos acá, le estaba diciendo a Josué. Escuchen, hoy estamos acá, pero ustedes estaban del otro lado. Acuérdense cuando estaban del otro lado. Hoy están acá, pero estaban del otro lado, le dice Josué. El Espíritu Santo le dice, acuérdense de que ustedes estaban del otro lado y hoy están en este lado. Al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré,
padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Fíjese, empieza a recordar la vieja vida. Del otro lado, sus padres servían a otros dioses, tenían otras creencias, tenían otra fe. Dios tuvo que dejarlo del otro lado a todo eso. ¿Cuántos dicen amén eso? Dios tuvo que dejarlo del otro lado. Ahora estamos en este lado. Entonces tomé a vuestro padre Abraham, escuche, entonces tomé a Abraham, como le estaba diciendo del principio. Josué se respalda en lo que Dios hizo con Abraham. Se respalda en un testimonio de un hombre que le creyó, que fue determinado cuando Dios lo llamó, que supo hacer las cosas cuando Dios realmente lo llamó, hermano. Entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Escucha, hermano, escucha esto tremendo. Un solo hijo le dio, pero Dios le dijo: yo multipliqué su descendencia. ¿Por qué le dice Dios: yo multipliqué su descendencia? Porque aunque era un solo hijo, ese hijo era multitud para Dios. ¿Escuchó? Podemos tener muchos hijos, pero el hijo que Dios te dio, hermano, el que dice: yo a partir de ese voy a hacer cosas grandes, a partir de ese voy a multiplicar mi descendencia, dice Dios, no tu descendencia. Alabado sea el nombre del Señor. Y a Isaac le di a Jacob, dice, y a Esaú. Y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyera. Pero Jacob y tus hijos descendieron a Egipto, dice. Entonces envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto y llegasteis al mar, y Egipto persiguió a vuestros padres con carros y caballería hasta el mar Rojo. Pero cuando clamaron al Señor, Él puso tinieblas entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar que los cubrió, y vuestros propios ojos vieron lo que hice en Egipto. Fíjese, Dios recordándole lo que hizo Él ante sus propios ojos. Hermano, ante tus propios ojos, hermano, no viste cambiar a alguien. No viste lo que Dios hizo ante tus propios ojos, hermano. Ante tus propios ojos, hermano, no creíste lo que Dios hizo, lo que Dios en otro tiempo, hermano, te dijo que lo iba a hacer, y hoy lo estás viendo. Y hoy quizás te lo olvidaste, y hoy te lo está haciendo recordar Dios. Hoy te está haciendo recordar lo que viste con tus propios ojos, como les hizo recordar a estos, que habían perdido. ¿Por qué? Porque ya estaban del otro lado del río. Ya no les faltaba nada, ya estaban realmente cómodos, hermanos, ya estaban en el lugar donde Dios les había prometido, pero Dios quería que sigan caminando en el llamado. Dios no quería que se termine su llamado ahí, en ese lugar. Dios quería que sigan caminando, que sigan haciendo cosas para Él, que sigan sirviéndole, que sigan adorando, que sigan multiplicando realmente los que iban a alabar su nombre. Y vuestros propios ojos vieron lo que hice en Egipto, y por mucho tiempo vivisteis en el desierto. El 8. Entonces os traje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra vosotros, los entregué en vuestras manos, y tomasteis posesión de su tierra cuando yo os destruí delante de vosotros. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam. Escuche, Balaam era escuchado por Dios, pero había alguien, hermano, que realmente Dios había llamado, que había pagado el precio, que había estado caminando en el llamado, que había obedecido, y por eso, hermano, por la promesa que Dios le hizo a Abraham, Dios no escuchó a Balaam. Balaam es escuchado por Dios, claro, pero en ese momento Dios no lo escuchó a Balaam. ¿Por qué? Porque Dios realmente estaba bendiciendo algo que prometió en el llamado. Si Dios te llamó, Dios va a bendecir tu llamado. Si Dios te llamó con tu familia, Dios va a bendecir tu familia. Si Dios llamó con tu matrimonio, Dios va a bendecir tu matrimonio. Dios va a bendecir tus hijos. Dios va a bendecir tus nietos. Pero asegúrate de que el llamado realmente quede intachable delante de Dios. No juegues con el llamado que Dios te hizo. No juegues con lo que Dios te está dando, mi hermano. Pero yo no quise escuchar a Balaam, y él tuvo que bendeciros, dice, y os libré de su mano.
pasaste el Jordán y llegaste a Jericó, y los habitantes de Jericó pelearon contra vosotros, y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los gergeseos, los heveos y los jebuseos, y los entregué en vuestras manos, dice. Entonces envié delante de vosotros avispas que expulsaron a los 2 reyes de los amorreos de delante de vosotros, pero no fue por vuestra espada ni por vuestro arco. El 13. Y os di una tierra en que no habíais trabajado. Una tierra que no habían trabajado. Algo que vino gratis. Que vino por gracia. Esa es la gracia, hermano. Esa es la gracia que no se comprende. ¿Cómo puede haber recibido si no se merece? No, para la vida de aquellos que te están apuntando, no te mereces tú. Pero para Dios te lo mereces. Dios dice, sí, se lo merece, se lo voy a dar. Aunque el mundo diga una cosa, la otra, aunque te apunten, no te lo mereces porque sos malo, porque sos esto, porque sos lo otro. No, Dios dice, sí, te lo mereces porque sos mi hijo. Porque te estás esforzando. Y ciudades que no habías edificado y habitáis en ellas, dice, de viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servid al Señor. ¿Escuchó? O sea, toda una explicación, todo un recordatorio de los testimonios para hacerle recordar, hermano, lo que se adoraba, que estaba fuera de lo que a Dios le agradaba. O sea, los padres adoraban una cosa y resulta ser que esto que recibieron todo gratis, que tenían la gracia, la misericordia, Dios lo había protegido, había peleado por ellos, ni siquiera ellos pelearon, le dijo bien, mirá que tu arco no te salvó, mirá que tu espada no te salvó mi presencia, mi espíritu. Quitad los dioses y servid al Señor, le estaba diciendo el Espíritu Santo. El 15. Y si no os parece bien servir al Señor, fíjese, hermano, qué amor y qué misericordia. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Pero hoy, o sea, Dios no daba tiempo ya. Qué tremendo, hermano, cuando Dios no te da el tiempo. Qué tremendo cuando sabe que ya no hay tiempo, cuando se te terminó el tiempo, cuando ya no puedes andar porque Dios te quitó la fuerza, porque Dios te quitó el dinero, porque Dios te quitó realmente el amor, porque Dios te quitó, etcétera, un montón de cosas. Se terminó el tiempo porque Dios permitió que se termine ese tiempo para que le sirvas. Y entonces empiezas a recuperar en el servicio el amor que se te perdió, las cosas que se te perdieron en el amor a Dios. En el amor a Dios se recuperan todas las cosas que se pierden, hermano. Escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres. O sea, ¿a quiénes sirvieron a mis padres? ¿A quiénes sirvieron? ¿Les sirvieron al error? ¿Les sirvieron a la religión? ¿Les sirvieron al mundo? ¿A quiénes sirvieron? Yo no quiero servir ya a esos dioses. Yo quiero servir al Señor. Que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Fíjese que había del otro lado, pero de este lado, en la tierra prometida, también seguían los dioses. La tierra prometida tenía dioses que a Dios no le agradaba. O sea, ¿esto qué significa, hermano? Que puedes estar en un lugar donde Dios te va a bendecir, pero vas a seguir luchando con cosas que en ese lugar hay, porque Dios las deja a propósito, las pone a propósito, para que tú realmente separes lo que a Dios no le agrada. Para que tú separes, para que yo separe lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque fue tierra donde se manejó un tipo de fe, un tipo de cultura, un tipo de actividad que a Dios no le agradaba. Los amorreos
era una tribu que a Dios no le agradaba. No le agradaba. Entonces Israel tenía que desalojarlo. Israel lo tenía que sacar. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, esa tierra que tienen esta tribu es para vos. Es tuya. Qué tremendo que te diga, mirá, la casa esa, la mansión que tiene tu vecino, es tuya. Andá y sacalo, te dice Dios. Eso le dijo a Israel. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Fíjese esa determinación, hermano. Todo un recordatorio, todo una predicación, todo un sermón al pueblo de Dios. Les puso la elección, les dijo, miren, ustedes tienen que decidir hoy porque Dios quiere hacer algo. Dios quiere hacer algo. Pero depende a quién van a servir. Dependía del servicio lo que Dios iba a hacer con ellos. Dependía de cuánto ellos iban a darse para Dios, para que Dios haga algo en ellos, hermano. Josué dijo, pero yo y mi casa, fíjese que no preguntó a nadie, dijo, yo y mi casa estaba diciendo, mi esposa, mis hijos, van a servir al Señor. Van a servir al Señor. No sé qué ande dando vuelta por ahí, pero yo ahora determino eso para mí, para mi familia. No sé lo que anda revoloteando alrededor mío, pero yo determino esto para mi familia. Entonces, cuando Dios ve eso, hermano, Dios bendice. Cuando Dios ve que tú resolucionas, tomas una resolución con tu fe, con lo que crees, hermano, por medio de la palabra y su espíritu, entonces Dios puede hacer cosas y Dios no puede hacer nada. Si no está manejando otro Dios esa situación. No es el Dios de la palabra. Tercer ejemplo, hermano, Salomón, segunda de Crónicas, capítulo 2, verso 1 al 6. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto están entendiendo, hermano, la palabra? Segunda de Crónicas, capítulo 2, verso 1 al 6. Y Salomón, ¿quién era Salomón, hermano? El hijo de David, el heredero. Y Salomón decidió, otra versión dice determinó, resolucionó algo que su padre tenía en su corazón. David quería edificar templo para Dios, para honrar a su Dios. David era conforme al corazón de Dios, pero Dios no le permitió edificar templo. Dios puede no permitir algo, sí, puede no permitir algo. Que tú no lo hagas, pero quizás lo haga tu hijo. Como, en este caso, Salomón era hijo de David. David con todo su corazón amó, pero Dios no le permitió edificar casa. Entonces Salomón sí lo hizo. Dios le permitió al hijo. Y qué bueno, hermano, es. Porque la obra no queda inconclusa, la obra la sigue el que viene. Esa es la obra de Dios. Que la siga el que viene. Y Salomón determinó edificar una casa al nombre del Señor y un palacio real para sí. Fíjese que estaba primero para edificar la casa de Dios. Después estaba el palacio para él. Mire cómo hace pensar, ¿no? Uno piensa y dice, no, pero necesito mi casa. Y Dios te dice, no, antes que tu casa, edifica tu casa. Que esa es mía, tu vida. Antes de pintarla, antes de poner, tu casa, te dice Dios. Esto, el templo, tu vida. Y Salomón decidió edificar una casa al nombre del Señor y un palacio real para sí. Amén. Y designó Salomón 70,000 hombres para llevar cargas, 80,000 para labrar piedra en los montes y 3,600 para dirigirlos. Entonces Salomón envió un mensaje a Hirán, rey de Tiro, diciendo, haz conmigo como hiciste con mi padre David, enviándole cedros para edificarle una casa donde habitar. He aquí voy a edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él,
para colocar continuamente el pan de la proposición y para ofrecer holocausto por la mañana y por la tarde, en los días de reposo, en las lunas nuevas y en las fiestas señaladas del Señor nuestro Dios. Esto será ordenanza perpetua. Hasta el 6 será. Y la casa que voy a edificar será grande, escuche. Y la casa, póngase la mano en el pecho. Y la casa que voy a edificar será grande, porque nuestro Dios es grande, más que todos los dioses. Amén. Más que todos los dioses. Su casa, su vida, tiene que ser grande delante de Dios, porque su Dios es grande, más que todos los dioses. Entonces, eso, aplicado hoy, tiene que ser realmente la bendición más grande para su vida. Una casa edificada en Dios, una casa donde el mundo queda a un costado, donde el mundo no tiene cabida, donde es Dios el que es consagrado. Dice que Él la consagró. Fíjese, Él la iba a consagrar. Consagrar significa esto es separado para Dios. Usted tiene que decir, esta vida es separada para Dios. Eso es consagrar. Este cuerpito lo llevo para que Dios lo maneje. Que Dios habite en este cuerpito conmigo, con el interior, con mi ser interior. Que Dios habite. Para quemar incienso. Quemar incienso significa voy a orar, voy a comunicarme con Dios continuamente. Le voy a hacer sacrificio a la mañana y a la tarde. 2 veces voy a hacerle culto a mi Dios en el día. 2 veces. Para que el nombre de mi Dios sea exaltado. Y miren, esto es lo que me llama la atención. Pero ¿quién será capaz de edificarle una casa? Dice. Fíjese que parece una contradicción. Cuando los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerle. ¿Quién soy yo, dice Salomón, para que edifique una casa, aunque solo sea para quemar incienso delante de él? Tengo más. Salomón, hermano, sabía que a Dios no lo iba a poder encerrar en 4 paredes, por más grandes que sean, por más largas. Salomón sabía, hermano, que el Dios que él estaba predicando, estaba mostrándole al mundo, era un Dios muy grande. Y decía, yo le voy a edificar. Eso es insignificante ante el Dios realmente que yo tengo. Es insignificante ante lo que voy a hacer a los ojos de Él. Pero yo sé que como Él me entiende, decía, como Dios me entiende, como te entiende a ti, hermano, y me entiende a mí, en su misericordia iba a aceptar esa quemada de incienso, en su misericordia iba a aceptar esa adoración, esa alabanza, esa apuesta, hermano, a punto que necesitas tú y necesito yo diariamente para comunicarme con Dios, es ir arrepentido a la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí estoy porque soy realmente pecador, porque tengo defecto, porque no puedo realmente controlar muchas cosas todavía, pero sé que tu misericordia, sé que tu amor, sé que tu verdad, Padre, me hace vivir realmente una realidad que no es ficticia, que no es una idea, que no es una fantasía, que vas transformando este cuerpo que es imperfecto en un cuerpo que es de gloria en un futuro muy cercano. Dios acepta, hermano, la quemada de incienso. Dios la acepta porque reconoce, hermano, que somos carne. Él te hizo, Él sabe lo que tú eres, lo que tú piensas, lo que estás pensando en este momento. Él sabe lo que estoy pensando, Él sabe realmente cómo te está ministrando y Él sabe cómo me está ministrando. Él sabe hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Él lo sabe todo. Salomón decía, yo sé que no puedo contener a este Dios grande, pero sí sé que yo le voy a ofrecer igualmente y Él lo va a recibir porque Él me hizo, porque Él es mi Dios. Hermano, qué tremendo que otro siga la obra buena que Dios realmente puso en el corazón de alguien que amó a Dios. Y el último ejemplo, el ejemplo máximo, está en Lucas 9:51. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo se determinó Él, hermano.
Él tuvo una determinación, él fue preparado para esto. Dice que Pedro le dijo, no vas a ir a la cruz, Señor. Pero Jesús le dijo, yo para esto he venido, le dijo. Yo para esto he venido. Esa es una persona que tiene clara hacia dónde va, hermano. Yo para esto he venido. O sea que usted y yo podemos quejarnos en algún momento, sí. Como hombres imperfectos nos podemos quejar de alguna prueba muy fuerte, de algún ataque del diablo que no podemos realmente vencer. Nos podemos quejar de que los hermanos no nos acompañan, de que el pastor no me llama, de que el pastor esto, el pastor lo otro, de que mi hermano esto. Sí nos podemos quejar. El tema es que usted realmente tiene que tener claro que eso va a ser hasta que usted realmente sea insensible a eso. Cuando usted ya no le duela, cuando usted ya no se pregunte, entonces está preparado realmente para tomar determinaciones delante del Señor. Usted ya no pregunta, sino usted espera que Dios hable y que Dios ponga a la gente que le tiene que poner. Y si Dios no le pone nadie, gloria a Dios, porque Dios realmente está probando su corazón, hermano. Porque hay momentos que Dios te va a dejar solo. Hay momentos que ni tu esposo te va a acompañar, ni tu esposa, o lo vas a tener ahí al lado y no te va a comprender. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con tu vida. Hay momentos donde tú vas a sentir cosas que tu esposa y tu esposo no van a poder entender, ni tus hijos tampoco van a entender. Te vas a levantar a la mañana y quizás te vas a levantar llorando. ¿Por qué? Porque Dios te visitó a la noche, te habló, te ministró. Te vas a levantar a la madrugada y vas a sentir realmente la necesidad de orar por tus hermanos. ¿Por qué? Porque Dios te está ministrando. Está tratando con tu vida, hermano. Te está determinando un camino a seguir. Te está llamando realmente a seguir. Algunos dicen, me está llamando a la oración. Eso sí, está despertando, hermano. Está despertando el llamado que te hizo. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Él, Jesús, con determinación, con términos bien claros, Él sabía que tenía que ir solo hacia ese lugar. ¿Escuchó? Y es feo ir solo, hermano. ¿O no? Cuando hay algo fuerte que uno tiene que enfrentar, algo donde se desgarra el corazón y uno lo tiene que enfrentar, es feo ir solo. Pero él sabía que había un padre que le estaba mirando, había alguien que le llamó, había alguien que le dio la autoridad, había alguien que le estaba respaldando. Visiblemente ante los ojos de los hombres no había nadie ayudándolo, todos se corrieron. Él sabía que venía algo fuerte para su vida. Fíjese que con determinación, con definición, dice que afirmó su rostro. Y yo me imagino al Señor, hermano, llegando a Jerusalén, sabiendo que iba a ser la última vez que iba a entrar, sabiendo que ahí no le iba a ayudar nadie, sabiendo que le esperaba lo peor para su cuerpo. Sabía que muchos que le estaban diciendo en otro tiempo, Hosana, Hosana, le iban a decir, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Sabiendo que le iban a dar la espalda a todos. Dice que afirmó su rostro para ir hacia donde tenía que ir. ¿Escuchó? Afirmó su rostro, fue preparado de antemano para que pueda afirmar su rostro. Porque Dios estaba preparando gente de antemano a través de esta posición. Gente que tome determinación, gente que tenga realmente claro el llamado, gente que tenga el amor hacia su obra, gente que tenga el amor hacia las cosas de Dios, gente que tenga, hermano, una decisión exacta, que es en Dios. La única determinación exacta, la única definición exacta siempre es en Dios. Usted se puede equivocar, yo me puedo equivocar, pero cuando Dios está en el medio, Él va a trabar tu equivocación
Él va a sacar esa equivocación o te va a hacer saber, te estás equivocando, pero siempre que lo pongas en el medio a Dios. Siempre que lo pongas en el medio a Dios. Cuando Dios realmente pone estos acontecimientos para que nosotros caminemos, es porque realmente Él confió en nosotros su gloria, hermano. Cuando tú llegas a un momento donde tienes que determinar cosas en Dios, es porque Dios está confiando realmente en la manifestación de su gloria a través de tu vida. Jesús era un hombre confiable en Dios, un hombre donde Dios realmente podía depositar su mensaje, depositar su palabra, depositar su servicio. Qué bueno, hermanos, que en este tiempo tomes determinaciones delante de Dios. Saques los dioses extraños, saques las creencias extrañas, saques los pensamientos extraños, saques aquello que realmente te traba el camino hacia una perfección. Hermano, Dios quiere perfeccionarte. Dios quiere perfeccionar tu matrimonio, Dios quiere perfeccionar tus hijos, Dios quiere perfeccionar tu casa. Dios te quiere bendecir no solamente terrenalmente, hermano, porque lo terrenal va a pasar. Tú puedes obtener muchas cosas terrenales, pero lo terrenal se va a quedar acá. Desnudo viniste, desnudo te vas a ir un día. Desnudo te vas a ir delante del Señor. Desnudo te vas a ir. Me llamó la atención el otro día, hermano, y se lo cuento y con esto termino. Un hombre, un siervo, murió. Y una de las cosas, dos cosas me acuerdo, fueron tres, pero dos cosas me acuerdo, que se lo conté a un hermano yo. Yo quiero que cuando muera me lleven todos los médicos que me atendieron. Y quiero que me lleven en mi cajón, quiero que las manos salgan afuera y se las muestre a todos. Y dice que hizo esa petición, ¿por qué? ¿Por qué la hizo? Porque dice, todos los médicos que me lleven en mi cajón, que me lleven para que se den cuenta que por más que eran buenos médicos y sabían todo, igual me morí. Y las manos afuera, ¿por qué? Porque como con las manos vacías vine y con las manos vacías me voy. ¿Escuchó? Así que Dios, hermano, quiere que tú te determines, porque con las manos vacías te vas a ir. Con las manos vacías te vas a ir. Delante de Dios, con las manos vacías te vas a ir. Yo he terminado, hermano. Darle un aplauso al Señor.